Bienvenidos. El día de hoy abordaremos el tema de los seres vivos. Para ello, primero debemos comenzar con lo que es la definición de biología. De acuerdo a la raíz greco-latina, bio significa vida y logos, estudio. Por lo tanto, biología significa estudio de la vida. Y por definición podemos decir que es la ciencia que se encarga de estudiar el origen, evolución y características de los seres vivos. Los seres vivos. ¿Qué es un ser vivo? Un ser vivo lo podemos definir como un organismo que se caracteriza por tener un ciclo vital, es decir, nacer, crecer, reproducirse y morir. Y además, por cumplir funciones que lo definen como ser vivo. Estas funciones que definen a los seres vivos son respiración, nutrición, irritabilidad y reproducción. Por lo tanto, estas funciones son características de un ser vivo y lo definen como un ser vivo. Por respiración, podemos entender que es un proceso mediante el cual los seres vivos obtienen oxígeno del medio que los rodea. Por nutrición, podemos decir que es el proceso mediante el cual los seres vivos obtienen los nutrientes que necesitan. Irritabilidad corresponde a la capacidad de todos los seres vivos de reaccionar a los estímulos del medio que los rodea. Y reproducción corresponde al proceso mediante el cual los seres vivos crean descendencia, con el objetivo de perpetuar su especie y evitar la extinción. Ahora, estos procesos que realizan los seres vivos, como el proceso de respiración, la función de nutrición y la reproducción, ¿sí? Estos se van a clasificar o van a existir diferentes tipos. En el caso de la respiración, existen dos tipos de respiración en los seres vivos, aerobia y anaerobia. La respiración aerobia es aquella que se lleva a cabo en presencia de oxígeno y la anaerobia es aquella que se lleva a cabo en ausencia de oxígeno. Ahora, los tipos de nutrición. En los seres vivos existen dos tipos de nutrición, los organismos autótrofos y los organismos heterótrofos. Los organismos autótrofos son aquellos que producen su propio alimento, por ejemplo, las plantas, ¿sí? Los organismos heterótrofos son aquellos que no son capaces de producir su propio alimento, que requieren alimentarse de otros seres vivos, como el ser humano. El ser humano se alimenta de pollitos, de cerditos, de vacas, de caballitos, de insectos, etc. Es decir, el ser humano se alimenta de otros seres vivos para sobrevivir. Y por último tenemos lo que es la reproducción. La reproducción en los seres vivos va a ser de dos tipos. Puede ser sexual o asexual. La reproducción sexual es aquella que requiere de los progenitores y con un contacto físico. Es decir, se requiere de un macho y una hembra, con el objetivo de asegurar la fecundación. ¿Cómo? A través de las células gaméticas. La célula gamética masculina corresponde a los espermatozoides y la célula gamética femenina corresponde a los óvulos. Cuando ambas células se unen, a este proceso se le llama fecundación, lo cual asegura lo que es una variación genética. Un ejemplo de este tipo de reproducción lo llevan a cabo los seres humanos. La reproducción asexual es aquella que no requiere de los progenitores. No requiere de un macho para fertilizar al huevo. Este tipo de reproducción no va a existir una variación genética. En este tipo de reproducción, generalmente todos los organismos son iguales. Este tipo de reproducción la llevan a cabo las bacterias, cianobacterias o protozoarios. Ahora, ¿cómo se clasifican los seres vivos? Existe una gran diversidad de seres vivos y para su estudio es necesario clasificarlo. Esta clasificación corresponde a los 5 reinos y va de acuerdo al nivel de organización o complejidad de los seres vivos. Por lo tanto, estos reinos van de lo más simple o primitivo a lo más complejo o evolucionado. El primer reino corresponde al reino protista.
Este reino está conformado por algas y cianobacterias. Las cianobacterias son células, son bacterias o están formadas por células muy primitivas, es decir, bacterias muy primitivas. El segundo reino corresponde a las bacterias. El tercer reino, que es el reino fungi, corresponde a los hongos. El cuarto reino corresponde a las plantas, que es el reino plantae. Y por último, el reino más especializado y el más extenso, el reino animal. ¿Por qué más especializado? Porque todos estos seres vivos corresponden a organismos pluricelulares. Dentro de este grupo, pues vamos a encontrar a los vertebrados, invertebrados, y a su vez una subclasificación. Ahora, ¿qué tendrán en común todos estos seres vivos? Todos están clasificados en reinos, pero a su vez todos tienen en común algo. Todos y cada uno de ellos estarán formados por unidades mínimas, estructurales y funcionales, conocidas como células. La unidad mínima y funcional de todo ser vivo es la célula. La célula, según su evolución, se va a clasificar en célula procariota y célula eucariota. La célula procariota es una célula primitiva que generalmente constituye a organismos unicelulares como las bacterias. Este tipo de célula carece de un núcleo definido, pues su material genético, que es el ADN, se encuentra disperso en su interior. En estas células no encontramos organelos celulares, es decir, estructuras especializadas que lleven a cabo funciones como respiración, nutrición, reproducción o irritabilidad. Además de eso, vamos a encontrar que esta célula o este tipo de célula va a tener estructuras llamadas cilios o filis y flagelos. Estas estructuras se van a encargar de darle movimiento y propulsión a la célula. Los cilios o filis son pequeñas vellosidades que se encuentran alrededor de la estructura externa de la célula, mientras que los flagelos son estructuras alargadas semejantes a una cola. Esta estructura es lo que le permite una propulsión a la bacteria o bien a la célula procariota. Las células eucariotas. Las células eucariotas son células especializadas. Su principal característica es que tienen un núcleo bien definido. Este núcleo definido es el que se encarga de contener el material genético y además de protegerlo. Al ser células especializadas, pues eso quiere decir que cuentan con organelos celulares. Estos organelos celulares son estructuras que les ayudan a llevar a cabo funciones de respiración, nutrición, irritabilidad o reproducción. Este tipo de célula especializada conforma los organismos pluricelulares, es decir, organismos altamente complejos. Y se va a dividir en dos tipos, en célula animal y célula vegetal. En este espacio comparto contigo un pequeño video correspondiente a lo que es la célula. Ahora, ¿cuáles son las características de una célula eucariota vegetal? Este tipo de células contienen o forman, mejor dicho, tienen una estructura llamada pared celular. Esta estructura se encarga de darle rigidez y firmeza. Por lo tanto, este tipo de células tienen una forma geométrica, bien definida. A su vez, tienen estructuras llamadas vacuolas, que sirven como sitios de almacenamiento de sustancias. Estas vacuolas son de gran tamaño, pues generalmente almacenan agua. Los cloroplastos son estructuras que forman parte de la célula vegetal y que se encargan de la captación de la luz para que las células puedan realizar lo que es el proceso de fotosíntesis. Y por último tenemos un pigmento llamado clorofila. Este pigmento es el que se encarga de darle el color verde a las plantas. Recordemos que estas estructuras son características de la célula vegetal. La vacuola, los cloroplastos, el pigmento producido por esta célula que es la clorofila, la pared celular que es la que se encarga de darle firmeza o rigidez y a su vez pues va a tener las estructuras que definen las estructuras básicas de una célula, ¿no? Que es una membrana celular, citoplasma y núcleo. Además de ello, contarán con un aparato de Golgi y un retículo endoplasmático. La célula eucariota animal, a diferencia de la célula vegetal,
Pues bueno, esta carece de una pared celular, así como de cloroplastos y clorofila. La célula eucariota animal tiene una membrana celular o plasmática que sirve para delimitarla, para protegerla y para regular el paso de sustancias del interior al exterior y viceversa. A su vez, esta célula, al igual que la célula vegetal, contará con organelos celulares que le ayudan a realizar las funciones que definen a los seres vivos: respiración, nutrición, irritabilidad y reproducción. Y aquí tenemos este pequeño esquema de la célula animal. Aquí comparto contigo un esquema comparativo con respecto a características de célula animal y célula vegetal. Recordemos, ambas células poseen membrana celular. ¿Por qué? Porque estas son las que se encargan de rodear a la célula. Ambas poseen citoplasma y ambas contienen organelos celulares, así como núcleo y mitocondrias. Las únicas diferencias es que, por ejemplo, la célula vegetal tiene una pared celular que le da rigidez y firmeza, así como cloroplastos y clorofila, estructuras de las cuales carece la célula animal. En este espacio comparto contigo un video correspondiente a las funciones celulares que realiza cada uno de los organelos celulares. Ahora, todos los seres vivos están formados por células y, dependiendo del número de células que formen a estos seres vivos, podemos clasificarlos en organismos unicelulares o organismos pluricelulares. Los organismos unicelulares son aquellos que están formados por una sola célula, es decir, son organismos primitivos, poco especializados. Ejemplo de estos son los protozoarios y las bacterias, mientras que los organismos pluricelulares son aquellos que están formados por muchas células, es decir, son organismos altamente complejos o especializados. Ejemplo de estos son todos los vertebrados e invertebrados. Ahora, ¿qué es un vertebrado? Es todo ser vivo que tiene un esqueleto interno, es decir, una columna vertebral, mientras que los invertebrados son todos aquellos seres vivos que carecen de una columna vertebral. Dentro de este grupo de invertebrados encontramos insectos, gusanos, pulpos, estrellas, arácnidos o insectos, crustáceos y las medusas. Ahora, en el grupo de organismos pluricelulares, que son aquellos que están conformados por muchas células, es decir, organismos altamente especializados, encontramos subgrupos, que son los vertebrados e invertebrados. Los vertebrados, pues todos aquellos que tienen un esqueleto. Ahora, dentro de este grupo de vertebrados encontramos a las aves, los peces, los anfibios, los reptiles y los mamíferos. Dentro del grupo de invertebrados encontramos a los arácnidos, los insectos y los moluscos. Cabe resaltar que cada uno de estos subgrupos tiene a su vez otros subgrupos, pero la idea general es que tú conozcas cómo se clasifican los organismos pluricelulares, en vertebrados e invertebrados, y que conozcas cuáles son los subgrupos de los vertebrados y cuáles son los subgrupos de los invertebrados. Para ello, es importante tener claro esto. Aquí en este ejemplo vemos dos organismos pluricelulares. Del lado derecho encontramos a un organismo pluricelular de tipo invertebrado. Es un molusco. Mientras que del lado izquierdo encontramos a un organismo pluricelular de tipo vertebrado. ¿Sí? Aquí vemos vertebrados e invertebrados. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con las aves? Las aves, recordemos que es un subgrupo de los vertebrados, es decir, que tienen un esqueleto interno, una columna vertebral. ¿Qué pasa con las estrellas y las esponjas marinas, así como los erizos de mar? Todos estos organismos corresponden al grupo de invertebrados, pues carecen de un esqueleto interno o de una columna vertebral. En el caso, por ejemplo, del tigre, la medusa, la mantis que aparece ahí, pues son organismos vertebrados. Eso quiere decir que ellos van a tener ya sea un esqueleto interno o columna vertebral o bien un esqueleto externo conocido como exoesqueleto. Ahora, en el caso de las lombrices o de los moluscos, pues bueno, corresponden al grupo de los invertebrados, que carecen de un esqueleto interno o columna vertebral.
Ahora, sabemos ya que todos los organismos están formados por células. Es la unidad mínima estructural y funcional de todo ser vivo. Ahora, si todos los seres vivos están formados por células y de acuerdo al número de células, los podemos clasificar en unicelulares o pluricelulares, siendo los más especializados o complejos los organismos pluricelulares, pues están formados por células de tipo eucariota, es decir, una célula especializada. Ahora, estos organismos pluricelulares van a presentar una determinada organización en sus células. ¿Qué tipo de células? Células eucariotas, ¿sí? Ahora, a este tipo de organización que presentan las células de los organismos pluricelulares se les conoce como niveles de organización biológica o bien niveles de organización celular. Ahora, los niveles de organización biológica van de lo más simple a lo más complejo, siendo la unidad mínima de todo ser vivo el inicio, la célula. Ahora, al conjunto de muchas células con características similares se le va a conocer como tejidos. Al conjunto de tejidos con características similares se les van a dar origen a los órganos. Al conjunto de órganos que realizan una función especializada en común van a formar o conformar lo que son los aparatos. Aparatos, pues es eso, el conjunto de órganos que llevan a cabo una función en común. Ahora, al conjunto de aparatos, sí, que llevan a cabo una función específica se les va a conocer como sistemas. Y al conjunto de aparatos y sistemas se le va a conocer como ser vivo. Es decir, que un ser vivo es el conjunto de aparatos y sistemas. Entonces, estos fueron los niveles de organización biológica, partiendo desde la unidad mínima de un ser vivo hasta lo más complejo que es el ser vivo. Bueno, en esta parte encontrarás dos actividades enfocadas a reafirmar los conocimientos que hemos revisado el día de hoy. Recuerda dar clic sobre cada uno de los puntos. Muchas gracias por tu atención y nos vemos pronto.